Ricardo Aguilar Rivera, soy enfermero en cuidado crítico, trabajo en la unidad de cuidado intensivo quirúrgico del Hospital Calderón Guardia y hoy voy a compartir con ustedes un poco el tema de la valoración de enfermería en los factores de riesgo de la lesión renal aguda. Vamos a hacer un recorrido sobre lo que es la fisiopatología de la lesión renal aguda y cómo nosotros, profesionales de enfermería, podemos intervenir, podemos valorar cuáles son esos factores de riesgo y cómo podemos abordarlos de una manera oportuna para incidir positivamente en la no instauración del proceso como tal o en la recuperación de los pacientes que llegan a desarrollar una lesión renal aguda, ¿verdad? Tenemos que tener en consideración que, bueno, la lesión renal aguda es muy frecuente en pacientes en estado crítico, pero como vamos a ver y vamos a desarrollar durante esta presentación, no se circunscribe a una unidad de cuidado crítico. Y para llevar a cabo el tratamiento, sí, de un paciente con lesión renal aguda, se requieren procedimientos costosos, que yo creo que es lo primero de este abordaje que nosotros tenemos que comprender, que nosotros tenemos que considerar y tenemos que llevarnos en mente. Porque aquel paciente que desarrolla lesión renal aguda puede llegar a requerir algún tipo de reemplazo renal, ya sea hemodiálisis continua, intermitente o en diálisis peritoneal. Eso va además a verse reflejado en mayor cantidad de días de internamiento, sin dejar de lado que claramente toda aquella persona que desarrolla una lesión renal aguda llega a asociar una elevada mortalidad. Si nosotros analizamos los diferentes scores de severidad de los cuadros o de mortalidad, como el Apache o el Apache 2, cuando nosotros marcamos una casilla de que el paciente tiene lesión renal aguda, automáticamente ya aumenta la mortalidad calculada para ese paciente al ingreso a la unidad de cuidado intensivo o en su estancia hospitalaria. Y no solamente desde el punto de los procesos costosos y el elevado la elevada mortalidad, perdón, el pronóstico a largo plazo para las personas que presentan lesión renal aguda no es alentador. No van a tener el mismo comportamiento, van a tener complicaciones que se van a asociar a esos cuadros y entonces a largo plazo, sea que esta persona se recupere de la lesión renal aguda o sea que esto lo lleve a una enfermedad renal crónica, el pronóstico, su sobrevida, no es tan alentador. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para un abordaje de la lesión renal aguda, para un abordaje del paciente con lesión renal aguda? Pues bueno, iniciar por un diagnóstico precoz. Es sumamente importante considerar que desde el papel que tenemos los profesionales en enfermería podemos incidir muy positivamente en este diagnóstico precoz, en una valoración de estos factores de riesgo que nos pueden impactar positivamente en ya sea que esa lesión renal aguda no avance en su instauración o que finalmente, de lo que todos quisiéramos, que el paciente no llegue a tener lesión renal aguda. Se ha definido ampliamente o diferentes autores definían ampliamente la lesión renal aguda y hemos pasado por sistemas de clasificación de la misma como son el RIFLE, el ACKIN y el KDIGO, que es lo más reciente en evidencia científica y de clasificación. Y estos diferentes sistemas de la lesión renal aguda han hecho valoraciones y nos han llevado a la conclusión de que necesitamos marcadores más sensibles. Necesitamos marcadores más sensibles que simplemente la producción urinaria, porque en algunas ocasiones no la podemos medir tan frecuentemente como quisiéramos o con la exactitud que quisiéramos. Y marcadores más sensibles que solamente la creatinina sérica, que es el biomarcador que tenemos en existencia ahorita para poder estadiar a un paciente que está presentando lesión renal aguda. Y eso nos sugiere a nosotros y nos invita a que tenemos que hacer cambios. Y esos cambios ya se han venido dando en el abordaje del paciente con lesión renal aguda. Y el más importante de los cambios que se ha llevado a cabo es que se ha dejado de ver a la lesión renal aguda como una enfermedad estática, como algo que no tiene fluctuaciones, que nada más se instaura, pasa y el paciente se recupera, a
hacia una visión o hacia una visión de un proceso dinámico en aquel que se instauran procesos fisiopatológicos que están afectando directamente al riñón, pero que pueden tener un ir y un venir en las diferentes fases que se están presentando, y eso va a impactar negativamente a nuestros pacientes. Precisamente desde este punto es que nosotros vamos a analizar un poco la fisiopatología de la lesión renal aguda con el fin de que nosotros conozcamos cuáles son las causas, porque para nosotros poder hacer una valoración de los factores de riesgo necesitamos conocer cuáles son las causas de la lesión renal aguda con el fin de poder intervenir oportunamente a favorecer que no se presenten o disminuir el impacto de estas. Una de las principales causas fisiopatológicamente de la lesión renal aguda es la isquemia. Esta isquemia comúnmente está envuelta por procesos de reparación que son bastante complejos. El riñón es sumamente susceptible a lo que son las toxinas y a la isquemia. Esa isquemia se puede ver visualizada por una disminución en la perfusión renal, ya sea porque disminuye la presión arterial, como vamos a ver más adelante, o ya sea por un paciente que está atravesando un proceso séptico y entonces se presenta fisiopatológicamente un cuadro hiperdinámico con caída de las resistencias vasculares. Entonces esa disminución en la perfusión renal nos va a disminuir a nosotros la presión de perfusión renal, que se va a ver reflejada como una disminución en la tasa de filtración glomerular, y además como esos procesos isquémicos favorecen un bajo flujo sanguíneo a los riñones, eso puede desencadenar una necrosis tubular aguda, que es uno de los cuadros más severos en la presentación fisiopatológica de la lesión renal, y tiene un proceso de recuperación bastante complicado. Otra de las causas es la hipoxia. Para nadie es un secreto que a nivel tisular, a nivel orgánico, nuestro organismo es dependiente de oxígeno para hacer los diferentes procesos, y el riñón no escapa a esto. Recordemos que el sistema de tubuladura, donde se da la filtración glomerular, la reabsorción y la secreción de solutos y de solventes, tiene procesos en los cuales no requerimos energía, que se hacen de forma pasiva por difusión simple, pero tenemos otros procesos como el mecanismo contracorriente que se da en el asa de Henle, que va a necesitar energía, y esta energía la obtenemos a través del adenosíntrifosfato o del ATP, y la producción de ese ATP finalmente nosotros la obtenemos de los aportes de oxígeno que tienen nuestros tejidos. Entonces, si hay una hipoxia, si hay una disminución del aporte de oxígeno a nuestro tejido, automáticamente se va a ver traducido en una disminución del ATP, y eso va a entorpecer los procesos de transporte activo que se dan a nivel del riñón. Otra de las grandes causas que nosotros tenemos en la lesión renal aguda o en la instauración de este cuadro es la nefrotoxicidad, y ahí el papel del profesional de enfermería tiene gran preponderancia. ¿Por qué? Porque nosotros somos los encargados de administrar los medicamentos. Si bien es cierto, no somos los profesionales que prescribimos una terapia, no somos los profesionales que prescribimos un tratamiento, somos aquellos que finalmente los aplicamos, y ahí podemos tener un impacto muy fuerte en el hecho de que se presente o no una lesión renal aguda. Hay diferentes autores que han hecho un abordaje de los estadios o las etapas que se presentan en en la fisiopatología, perdón, de la lesión renal aguda, y Sutton y compañía hacen un abordaje y describen 5 etapas en la instauración, que los vamos a analizar desde esta imagen, que nos visualiza o nos muestra a nosotros lo que es una relación entre la tasa de filtración glomerular, que es la línea negra continua, y lo que son los niveles de creatinina sérica, que son la línea negra discontinua, donde nosotros vamos a ver como profesionales más adelante cuál va a ser la importancia o en qué punto de esta gráfica o de esos diferentes estadios nosotros tenemos mayor incidencia. Y entonces vamos a ver que en la fase 1 o en la fase 2, en esa fase inicial, vamos a tener
lo que es, ellos catalogan como la fase prerrenal y de iniciación, que en esa vamos a tener que lo primero es en la fase prerrenal, tenemos esa disminución del flujo sanguíneo renal y esa disminución del flujo sanguíneo renal va a desencadenar diferentes procesos que pueden mantener una integridad celular conservada porque solamente está disminuyendo el flujo sanguíneo. Y nosotros lo vemos en nuestra práctica. Nuestro paciente se hipotensa, nuestro paciente pierde volumen y lo primero que sufre es el riñón, porque entonces lo visualizamos en una disminución de la producción urinaria. La segunda etapa es la etapa de iniciación, donde ya tenemos un impacto en la disminución de la tasa de filtración glomerular secundario a una reducción de la presión de ultrafiltrado, ¿verdad? Y ya acá se empieza a presentar una lesión isquémica y esa lesión isquémica se empieza a elevar y entonces es donde vemos una caída súbita en la línea negra continua de la tasa de filtración glomerular y empieza a dispararse los niveles de creatinina sérica, ¿verdad? Y entonces en esa segunda fase es la iniciación. Posteriormente tenemos una fase de extensión que es en la fase 3 donde ya se empiezan a ver cambios morfológicos en las células endoteliales vasculares y en el epitelio tubular renal. ¿Por qué? Porque el riñón se ve sometido a una fase sostenida de hipoxia, que era lo que les mencionaba dentro de las causas, y también de isquemia por la disminución del flujo sanguíneo renal y entonces esto provoca que haya aumento de los mediadores inflamatorios y entonces ese aumento de los mediadores inflamatorios se va a manifestar como una expresión quimiotáxica donde se empieza a liberar diferentes mediadores que van a ir provocando un aumento en la lesión de ese parénquima renal, de ese endotelio vascular y no solamente del endotelio vascular, sino del epitelio tubular renal, que es donde se dan los diferentes mecanismos de intercambio. En ese punto tenemos una sostenida en la caída de la tasa de filtración glomerular y ahí es donde vamos hacia la fase 4 que es la fase de mantenimiento, que esta para empezar puede durar cerca de 1 o 2 semanas y durante esta fase la tasa de filtración glomerular se estabiliza, pero no es que nosotros tenemos una mejoría, eso es lo grave del cuadro, no es que tenemos una mejoría y se estabiliza, sino que la tasa de filtración glomerular se estabiliza en lo más bajo del proceso y entonces ahí es donde básicamente nuestro riñón no está haciendo su función más importante, que es la de filtración, la de depuración y la de eliminación de toxinas y productos de desecho. Y entonces vean que hasta este punto, inclusive en fase 4 es donde aparece la oliguria y se empiezan a presentar las complicaciones urémicas. Y entonces, ¿de qué complicaciones urémicas estamos hablando? Bueno, ese paciente que tiene disturbios metabólicos empiezan a presentar coagulopatías o es ese paciente que se nos empieza a desorientar, es ese paciente que nos empieza a hacer delirio y entonces en muchas ocasiones nosotros no tenemos una explicación lógica, pero ya cuando vemos que se ha instaurado una lesión renal aguda y que tenemos uremia o azoemia, ¿verdad? Con esos balances nitrogenados bastante elevados y entonces ya nosotros finalmente definimos, claro, nuestro paciente lo que tiene es una encefalopatía urémica. ¿Verdad? Si nosotros no tenemos un abordaje adecuado en ese punto, pues eso se va a mantener. La idea es que se hagan los abordajes adecuados, las intervenciones adecuadas, que a este punto estaríamos hablando no de control de daño, sino de intervención, aplicando terapias de reemplazo renal, aplicando terapia farmacológica para poder corregir esos cuadros donde tenemos niveles de creatinina sumamente altos y tasas de filtraciones glomerulares realmente bajas. Y entonces, si nosotros hacemos intervenciones adecuadas, ya llegamos a una quinta fase, que esa es la fase de recuperación, ¿verdad? Donde se caracteriza por que hay una reparación y una regeneración del epitelio tubular. Y entonces pongamos el ejemplo, es ese paciente que hace la lesión renal aguda
lo ingresamos a UCI y le empezamos a aplicar terapias de reemplazo renal, en este caso digamos que hemodiálisis. Entonces empezamos a eliminar toxinas, empezamos a corregir el cuadro fisiopatológico primario que ocasionó esta lesión renal. Entonces, que si era hipovolemia, le hacemos una reanimación hídrica al paciente, que si el paciente estaba hipotenso por un proceso séptico, caída de resistencias vasculares, entonces ya le pusimos el vasopresor y estamos aplicando la terapia antibiótica prescrita para corregir ese problema. Entonces va a empezar a haber una mejoría en la perfusión renal, se va a empezar a regenerar el epitelio tubular, va a haber un retorno gradual de la tasa de filtración glomerular y se puede presentar una recuperación en 1 o 2 semanas de la normalización de la perfusión renal. Pero veamos, no es que la lesión renal aguda tiene después de su instauración una duración de 2 a 4 semanas. Eso va a depender de cuál sea el abordaje que nosotros llevemos a cabo, porque dice que es 1 o 2 semanas después de la normalización de la perfusión renal, pero si yo no corrijo esa caída en la perfusión y se mantiene la isquemia, si yo no corrijo esa hipoxia, ¿verdad? Y se mantiene la necrosis tubular aguda, pues entonces no va a haber un proceso de recuperación. Y entonces acá en este punto, ¿cuál es el papel más importante de enfermería? Pues el papel más importante de enfermería está claramente en la valoración de esos factores de riesgo. Y nosotros no deberíamos ni esperar a que se instaure en fases 3 o 4 esa caída de la tasa de filtración glomerular, sino que tendríamos que aplicar una prevención primaria y una prevención secundaria cuando se dan los mecanismos agresores, cuando se da la hipotensión, cuando se da la hipovolemia, cuando se da la hipoxia, y entonces hacer un control de daños para nosotros abordar oportunamente. Y entonces el principal papel del profesional de enfermería es la evaluación de la función renal y los factores de riesgo para, en este caso, evitar que nuestro paciente haga una lesión renal aguda. Y entonces dentro de esa valoración nosotros tenemos que estar pendientes de la creatinina sérica. ¿Por qué? Porque, como se los decía, es el principal biomarcador que tenemos para la función renal. Ni siquiera el nitrógeno ureico. Vean que los diferentes sistemas de clasificación a nosotros nos solicitan creatinina sérica y producción urinaria. Y entonces, ¿cuál es la recomendación con respecto a la creatinina sérica? Pues que nuestro paciente tenga un basal de creatinina sérica, porque entonces resulta que recibimos ese paciente en el salón de cirugía, ni siquiera nos vayamos a la unidad de cuidado intensivo y revisamos los laboratorios que le tomaron al ingreso y el paciente tiene la creatinina en 2.5, está alteradísima esa creatinina. Y entonces para hacer un estadiaje del cuadro nos vamos a buscar en los registros de laboratorio para ver cuál era el basal y no tenemos un basal. Entonces ya ahí se nos dificulta grandemente hacer una clasificación o un estadiaje de esa lesión renal aguda. Y tenemos que tener en consideración que los niveles de creatinina sérica no necesariamente reflejan el nivel de daño que se está presentando en el riñón, porque vean que hasta que hay un aumento desmedido y una caída súbita en la tasa de filtración glomerular es que se empieza a reflejar el daño renal y entonces ya inclusive podemos estar hablando de necrosis tubular aguda. Los cambios en la creatinina sérica no son una relación lineal con los cambios en la tasa de filtración glomerular y la pérdida de la reserva renal. O sea, cuando ya nosotros tenemos un aumento del medio de la creatinina sérica, puede que el impacto sea muy grande y lo vimos en la gráfica anterior. Entonces la valoración previa o abordaje y el seguimiento de la creatinina sérica en nuestros pacientes es sumamente importante para tener un control de eso. Y entonces en esa valoración o en esa evaluación de riesgos, el riesgo de la lesión renal aguda se incrementa en el paciente con la exposición a factores de riesgo, ¿verdad? Con exposición a nefrotóxicos. Y entonces aquí es donde ya nosotros vamos a empezar a ver específicamente cuáles son los abordajes que debemos de llevar a cabo como profesionales en enfermería de los factores de riesgo. Y entonces nos vamos a basar y nos vamos a guiar en lo que son las mejores prácticas europeas renales en el abordaje del paciente con nefropatía, ¿verdad? Y también en lo que son las recomendaciones del consorcio de enfermedad renal mejorando los resultados de KDIGO, ¿verdad? Donde ellos nos dicen
que la exposición a factores de riesgo como nefrotóxicos, pero no son los únicos factores de riesgo. Veamos que yo se los decía, hay presencia de factores que incrementan la susceptibilidad del paciente a la aparición de la lesión renal aguda, deshidratación. ¿Por qué? Porque esa deshidratación se va a ver reflejado, se va a ver, perdón, traducida en una hipovolemia y entonces esa hipovolemia va a impactar la perfusión renal y automáticamente va a impactar la tasa de filtración glomerular, perdón. Comorbilidades, ¿como cuáles? Bueno, la hipertensión, ¿verdad? Todos sabemos el impacto que tiene en el riñón este mantenimiento sostenido de la presión arterial, la diabetes melito, ¿verdad? Que también son comorbilidades que van a afectar el proceso principalmente de reparación y de remodelación de los túbulos renales y de la vasculatura tisular renal, o, perdón, de la vasculatura renal, y entonces nos va a complicar el cuadro. O bueno, pacientes con proteinuria o aquellos pacientes que ya tenían una enfermedad renal crónica preexistente y que se han reagudizado, ¿verdad? Y entonces, siguiendo las recomendaciones de estas guías de práctica clínica de la lesión renal aguda que les mencionaba, vemos que el abordaje de enfermería o el papel de enfermería se vuelve en su valoración sumamente importante en el monitoreo hemodinámico y el soporte en la prevención y manejo de la lesión renal aguda. Y no estamos hablando acá en esta diapositiva de monitoreo hemodinámico como una máquina que nos da a nosotros gasto cardíaco, resistencias vasculares, índice cardíaco, volumen sistólico, no, sino que estamos hablando más hacia orientarnos a nuestro paciente, a esa clínica que nos da un monitoreo del estado hemodinámico del paciente. ¿Por qué? Porque podemos tener en la monitorización del estado hemodinámico del paciente un cuadro de hipoperfusión. Y entonces un ejemplo, ¿cuándo hay hipoperfusión renal en un cuadro fisiopatológico? Bueno, pues resulta que tenemos a nuestro paciente séptico y entonces ese paciente séptico tiene una vasodilatación y entonces hay hipoperfusión porque disminuye la presión de perfusión renal, ¿verdad? O bien tenemos un paciente que llegó de trauma, se hizo una reanimación hídrica no guiada por objetivos y provocamos una sobrecarga de fluidos. Era el de hace muchos años que las guías como la de ATLS recomendaban, bueno, en la reanimación hídrica coloquémosle de 2 a 4 litros de solución al paciente para mantener la hemodinamia. Y veamos que en el tiempo eso ha ido cambiando y entonces ahora se hace por objetivos de 20 a 30 cc por kilo de peso para la reanimación. Y entonces, dependiendo del peso de nuestro paciente, ahí vamos a tener consideraciones. Entonces es monitoreo del estado hemodinámico más que tener el mejor monitoreo hemodinámico en el paciente, digamos, hablando de monitores. En este punto también lo que es la monitorización del gasto cardíaco y de la presión arterial. Y bueno, yo les decía, no es necesario tener estrictamente un monitoreo del gasto cardíaco. ¿Por qué? Si nosotros tenemos primero dentro de los límites óptimos esa presión arterial, ese gasto cardíaco, nos vamos a garantizar que nuestro riñón se está perfundiendo adecuadamente y va a producir una adecuada tasa de filtración glomerular, porque tenemos que tener muy en cuenta que la mejor perfusión renal es muchísimo más importante que el flujo sanguíneo. Y sigamos con el ejemplo que les daba de nuestro paciente en sepsis. Y aquí lo vemos claramente, esta acotación de perfusión versus flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque en el perfil hemodinámico del paciente séptico nosotros tenemos un gasto cardíaco aumentado, o sea, tenemos hiperdinamia, gastos cardíacos de 8, 9, 10 y yo no sé si lo han llegado a ver, pero yo lo he visto, 12 litros por minuto. Y entonces de 12 litros por minuto me diría a mí, wow, estoy garantizando un flujo sanguíneo perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en ese mismo perfil hemodinámico nuestro paciente tiene las resistencias vasculares caídas, 400, 500, 600 dinas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Que la vasodilatación es tal que prácticamente la perfusión renal o la presión de perfusión renal es nula y entonces ahí es donde se visualiza que no siempre el mejor flujo sanguíneo va a ser lo más beneficioso para el paciente. Y entonces hay autores que han determinado que en el paciente crítico, y eso debería extrapolarse a cualquier paciente en el medio hospitalario y en la clínica,
debe mantener presiones arteriales medias superiores a 65 milímetros de mercurio, porque nosotros lo hemos visto en la práctica, cuando nuestro paciente se hipotensa y sus presiones arteriales medias, que son las que van a determinar la presión de perfusión renal, disminuyen súbitamente, ya nosotros empezamos a ver impacto en la disminución de la diuresis, y si eso se mantiene por días, vamos a tener impacto en la acumulación de balances nitrogenados y de creatinina, ¿verdad? Otro de los elementos en la valoración de la lesión renal aguda es el uso de los diuréticos. ¿Quiénes no hemos visto? Paciente con lesión renal aguda, le ponemos furosemida intravenosa, o paciente con lesión renal aguda y buscamos a forzar esa diuresis. Pues bueno, ¿qué pasa? Pasa que los diuréticos están asociados a mayores efectos perjudiciales en la lesión renal aguda. ¿Por qué? Por varias cosas. Número uno, porque no hacemos una valoración adecuada de la clínica del paciente, y entonces resulta que le vamos a administrar un diurético a un paciente que está en una hipovolemia. Entonces, el paciente no está necesitando diuréticos, nuestro paciente está necesitando volumen porque no está teniendo una adecuada perfusión renal, y por eso no hay una adecuada tasa de filtración glomerular, ¿verdad? Y entonces, o bien le estamos administrando un diurético, que ese diurético se puede traducir en una disminución del volumen circulante, y eso también se va a traducir en un empeoramiento de la hemodinamia renal. Y entonces traigamos nuevamente a colación lo de la diapositiva anterior, donde nos dice que ese empeoramiento de la dinamia renal es disminución de la presión arterial media. Además de que hay estudios que documentan que la furosemida en adultos no asocia beneficios significativos, más bien asocia más comorbilidad. Y finalmente, en aspectos que ya son propios de nuestra intervención como profesionales en enfermería, que están dentro de nuestro perfil como profesionales, es la lesión renal aguda asociada a fármacos y a medios de contraste. Y aquí en fármacos uso el ejemplo de los aminoglucósidos, pero no se limita a eso. Tenemos cefalosporinas, ¿verdad? Y tenemos glucopéptidos como la vancomicina, que sabemos que son nefrotóxicos. Entonces, por ejemplo, con respecto a los aminoglucósidos, la recomendación es una dosis única diaria. ¿Por qué? Porque entonces, si nosotros tenemos un paciente que ya tiene el riesgo de presentar lesión renal aguda porque está vasodilatado, porque está hiperdinámico, etcétera, y le ponemos varias dosis de aminoglucósidos, vamos a estar cargando a ese riñón. Y otra de las recomendaciones es el monitoreo de los niveles séricos, de los niveles valles de aminoglucósidos, que se puede extrapolar a los glucopéptidos como la vancomicina. Y entonces ahí se vienen discusiones que yo siempre he escuchado y que yo creo que todos hemos escuchado. ¿Cómo administra usted la vancomicina? ¿La diluye en 500, la diluye en 250 o la pone en 100 cc? Es que no va a ser o no va a depender tanto del volumen en el que usted la administre, porque además, si usted la pone en 500 cc y resulta que tiene 1 gramo cada 12, estamos hablando que por día usted le está administrando a ese paciente 1 litro de solución solo con ese medicamento, y resulta que ya el paciente no está orinando. Entonces estamos provocando una sobrecarga hídrica que va a tener un impacto metabólico y renal bastante importante. Entonces, ahí más que el volumen es la velocidad en la administración de los medicamentos, y siempre tener en consideración aquellos medicamentos que requieren de una adecuación de la dosis con respecto a la filtración glomerular. Ejemplo de ello, las cefalosporinas. Después, medios de contraste. ¿Quiénes no hemos tenido pacientes a los cuales ustedes tienen que mandar a hacerle un TAC de tórax y con medio de contraste, y entonces la preocupación de que ese paciente haga lesión renal? Bueno, considerar alternativas de imágenes que no necesiten contraste, y veamos que de 11 metaanálisis que se han realizado con respecto a la utilización de N-acetilcisteína, 7 de ellos no han demostrado beneficio en el mantenimiento de la filtración glomerular o de la capacidad del riñón. Claro, otros han demostrado beneficios cuando se utiliza con una adecuada hidratación. Entonces aquí habría que ver cuál es el factor benéfico, la adecuada hidratación o la utilización de la N-acetilcisteína. Y finalmente, la prevención es el mejor tratamiento de la lesión renal aguda, y entonces en estos elementos que acabamos de ver en las diapositivas anteriores es donde nosotros nos tenemos que centrar. Prevención de la hemodinamia del paciente, cómo administramos los fármacos, etcétera. Y en la mayoría de los casos
casos, la lesión renal aguda no ocurre en pacientes de UCI o en salas de nefrología exclusivamente, ocurre en nuestros pacientes en salones generales. Entonces debemos centrarnos en la valoración de estos factores de riesgo para evitar que nuestros pacientes se agraven y lleguen a tener una lesión renal aguda. Un poco de las referencias bibliográficas que utilicé para esta presentación, ojalá las puedan consultar. Muchísimas gracias.